Bueno, ustedes tienen, terminamos la unidad 4, la clase anterior, y ustedes tienen un punto de control acá. Ya hablamos que este punto de control, digamos, al rendirlo, le va a proporcionar una insignia digital, una mini insignia digital, y, y bueno, no es obligatorio, pero traten de rendir este punto de control. Y hoy comenzamos con la unidad 5. La unidad 5 trata de protocolos de comunicación. Y básicamente el protocolo de comunicación es establecer reglas de cómo se van a comunicar los dispositivos de red. Así como nosotros nos estamos comunicando en este momento, es decir, yo estoy hablando y ustedes están escuchando, hemos definido un protocolo de comunicación. También para que se comuniquen dispositivos de red es necesario definir protocolos de comunicación. Eh, bueno, para eso, antes de comenzar, digamos, es necesario definir cuál método de comunicación vamos a utilizar. Si vamos a utilizar un lenguaje de señas, vamos a utilizar un lenguaje escrito o por criptografía. Es decir, nos tenemos que poner de acuerdo en qué método de comunicación vamos a utilizar en común. En el segundo punto es el idioma. Si, ¿qué idioma vamos a hablar? Si vamos a hablar japonés, inglés, español. Eso también es fundamental, digamos, ponerse de acuerdo entre las dos partes. Y el tercer punto a tener en cuenta cuando se define una conversación es cómo vamos a confirmar que los mensajes llegan, es decir, qué acuse de recibo vamos a utilizar para poder el destinatario avisarle al emisor que llegó el mensaje. Todos estos puntos forman parte, digamos, de una conversación eh, entre los dispositivos de red que se quieren comunicar y se tienen que poner de acuerdo para poder iniciar una conversación. Eh, bueno, eh, las reglas tienen que ser claras, es decir, un emisor y un receptor claramente identificado. Puede ser el emisor puede ser una PC y el receptor puede ser una notebook, o el emisor puede ser un switch y el receptor puede ser una PC, pero sí o sí tienen que estar claramente identificados. Eh, bueno, el método de comunicación acordado, ¿sí? Es decir, si vamos a utilizar, por ejemplo, en, si estamos utilizando cable, vamos a utilizar pulsos eléctricos. Si estamos vinculados a través de la fibra óptica, haces de luz, y si es que estamos vinculados por aire, digamos, ondas electromagnéticas. Bueno, el idioma y la gramática en común en la cual vamos a conversar, la velocidad y el momento de entrega, porque bueno, tengan en cuenta que un equipo puede ser mucho más rápido que el otro. Por ejemplo, si tengo dos PC que están en red, y una PC es una Pentium i3 y la otra es una arquitectura de 32 bits con una placa de 10 megabits por segundo, obviamente que la computadora más veloz la va a abrumar a la computadora pequeña. Entonces, para que eso no suceda, también, digamos, se tienen que poner en acuerdo ambas partes cuál es la velocidad y el momento de entrega. Y lo que dijimos recién es el acuse de recibo. Estas reglas o protocolos deben respetarse para que el mensaje se envíe, se completa correctamente. Algunos de los protocolos que rigen con éxito las comunicaciones humanas son un emisor y un receptor claramente identificados, acordar un método de comunicación, el idioma y la gramática en común, la velocidad y el momento de entrega y los requisitos de confirmación de acuse de recibo. Las técnicas utilizadas en las comunicaciones de red comparten estos fundamentos con las conversaciones humanas. Piense que los protocolos aceptados comúnmente para enviar mensajes de texto a sus amigos. Bueno, acá un poco lo que ya venimos hablando, que todas estas preguntas o todos estos puntos se tienen que poner de acuerdo al emisor y el destinatario para poder iniciar una comunicación en red.
¿Por qué importan los protocolos? Las computadoras, al igual que los seres humanos, utilizan reglas o protocolos para comunicarse. Los protocolos son necesarios para que las computadoras se comuniquen a través de la red, tanto en un entorno cableado como en uno inalámbrico. Una red local se define como un área en la que todos los hosts deben hablar el mismo idioma, lo que en términos informáticos significa compartir un protocolo en común. Si todas las personas en una misma sala hablaran idiomas diferentes, no podrían comunicarse. De manera similar, si los dispositivos de una red no utilizaran los mismos protocolos, no podrían comunicarse. Los protocolos de red definen muchos aspectos de comunicación a través de la red local. Bueno, acá lo que nos dice es que básicamente todos estos puntos que nosotros señalamos, los dispositivos de red deben establecer antes de iniciar una conversación, se llaman protocolos. El protocolo es un conjunto de reglas que tienen que seguir dos dispositivos para que se puedan comunicar en red. Cuando hablamos qué protocolo, estamos hablando del método, del idioma, de la confirmación, de la velocidad. Todos esos puntos forman parte del protocolo. Es decir, si nosotros nos remitimos a la palabra protocolo, son una serie de pasos, por ejemplo, para poder realizar un acto protocolar o poder recibir a un embajador o a un presidente. Son una serie de pasos. Bueno, acá el concepto es el mismo. Nada más que son una serie de pasos para poder establecer la comunicación entre dos dispositivos de red. Bueno, Internet y los estándares. Con la creciente cantidad de nuevos dispositivos y nuevas tecnologías en línea, ¿cómo es posible manejar todos los cambios y continuar brindando servicios de manera confiable, tales como el correo electrónico? Las respuestas son los estándares de Internet. Un estándar es un conjunto de reglas que determina cómo se realiza algo. Los estándares de red e Internet aseguran que todos los dispositivos que se conectan a la red implementen el mismo conjunto de reglas o protocolos del mismo modo. Diferentes dispositivos envían información entre sí a través de Internet utilizando estándares. Bueno, acá nos quiere señalar que hay estándares internacionales que nos dicen cómo nos tenemos que comunicar entre distintos dispositivos. Una PC con un celular, o un celular con una notebook con una tablet. eh, Hay estándares que favorecen la interoperabilidad. La interoperabilidad es básicamente, digamos, lo que nos permite comunicarnos por distintos medios, ya sea por fibra óptica, ya sea por eh, el Wi-Fi de forma inalámbrica, ya sea por cable, con distintos tipos de dispositivos que pueden ser PC, notebook, eh, celulares. eh, También nos dice que cada vez aparecen más dispositivos tecnológicos nuevos, como por ejemplo todo lo que es Internet de las cosas, que son una heladera, un ventilador, una puerta, una ventana, conectadas a Internet. Nosotros podemos manejar desde nuestro celular que se abra o que se cierre una ventana colocando sensores y actuadores a través de protocolos propios de Internet de las Cosas, CIVI, NFC. Hay muchos protocolos que vienen con Internet de las Cosas que se integran, digamos, a la cantidad de protocolos que ya manejamos. Nosotros actualmente en redes cableadas utilizamos Ethernet, en redes inalámbricas utilizamos el 802.11, en redes de fibra óptica utilizamos PON, EPON, GPON, distintos protocolos. Bueno, todos esos protocolos, digamos, que ya están trabajando y favorecen la interoperabilidad de los dispositivos. Bueno, a estos protocolos se suman una serie de dispositivos nuevos que están apareciendo de Internet de las Cosas, como por ejemplo una puerta conectada a Internet, una ventana conectada a Internet, un ventilador conectado a Internet, una cafetera conectada a Internet, una heladera conectada a Internet, a través de sensores y actuadores que nos permiten, a través de protocolos, manejar desde nuestro celular que se cierre una ventana, o que se abre una ventana, que se prende el ventilador, que se apague el ventilador, que se ilumine la casa, que se apague la iluminación de la casa, la seguridad, todo se puede manejar. Y bueno, todo eso, todo lo nuevo, digamos,
está apareciendo con una serie de protocolos para acompañar la interoperabilidad, que bueno, esos son NFC, ZigBee, que son protocolos nuevos, digamos, para manejar todo lo que son Internet de las cosas. Bueno, acá tenemos una presentación de lo que vendrían a ser los estándares internacionales, eh, un ciclo integral de discusiones, resolución de problemas y pruebas da como resultado un estándar de Internet. Estos distintos estándares son desarrollados, publicados y mantenidos por diferentes organizaciones, tales como se indique en la figura. El proceso de desarrollo y aprobación de un estándar propuesto se registra en un documento Request for Comment, es decir, RFC, numerado, que sigue la evolución del estándar. Las RFC para los estándares de Internet son publicadas y administradas por un grupo de trabajo de ingeniería, la IETF. Bueno, acá, ¿qué nos dice? Nos dice que muchos estándares tienen una finalidad específica, digamos, la triple E maneja todo lo que es ingeniería electrónica y electricidad, el IANA regula todo lo que es el Internet, el ICANN también regula Internet, el IETF hace publicaciones de lo que es RFC, el ITO es lo que garantiza la interoperabilidad de los diferentes fabricantes de hardware, y el IATIA define estándares de capas físicas como conectorización, ya sea de UTP, de fibra óptica. Todos estos estándares, digamos, obviamente tienen su sitio en Internet y ustedes pueden remitirse a estos estándares para poder definir o hacer un proyecto de red. Por ejemplo, en la tía ETIA, la tía EIA tiene todo lo que son estándares de redes de cableado y redes de fibra óptica. Entonces, muchas veces si nosotros queremos instalar una red correctamente y queremos hacer un cableado estructurado, podemos remitirnos a la EIA-TIA y buscar el estándar que nos, que nos permite definir una red de cableado correctamente, que tenga posibilidades de certificación. Lo mismo pasa con una red de fibra óptica, es decir, no tengo que inventar nada, todo está en los estándares. Y los estándares, por ejemplo, de fibra óptica tienen el 931, el 984, el 942, que son estándares, digamos, que nos definen cómo tenemos que armar nuestra red óptica. Y nosotros, obviamente, digamos, vamos a remitirnos a esos estándares para poder programar una red de fibra óptica correctamente, porque estos son estándares de calidad, además, ¿no? Además de ser normas referenciales, son estándares de calidad. Es decir, que alguien ha investigado, digamos, durante mucho tiempo respecto a cómo tiene que armarse una red de fibra óptica y, bueno, tienen los elementos pasivos, que son las cajas NAP, los splitters, las botellas, los conectores, las fusiones, eh, la longitud, la pérdida por longitud de fibra óptica, la pérdida que tiene que tener un conector, la pérdida que tiene que tener una fusión, todo eso está definido ya. Nosotros, si es que nosotros comenzamos a trabajar un proyecto de fibra óptica, nosotros, si realizamos una fusión, la tenemos que comparar con lo que dice el estándar. Si realizamos una conectorización, la tenemos que comparar con lo que dice el estándar. ¿Por qué? Porque estos estándares son normas referenciales que nos dicen cómo vamos ejecutando nuestro trabajo y cómo vamos realizando nuestro trabajo. ¿Sí? Son normas, son estándares internacionales y normas de calidad que nos dicen cómo hacer una red de cableado estructurado, cómo hacer una red de fibra óptica, cómo hacer una red de Wi-Fi, y todos estos estándares están, digamos, definidos a través de lo que se llaman Request for Comment, RFC, que vendría a ser como artículos. Cada uno de estos estándares saca muchos artículos. Cada uno de esos artículos es una RFC. Entonces, ustedes pueden remitirse por internet a lo que son las RFC para cable estructurado, para fibra óptica y poder saber, digamos, cómo el estándar les aconseja de realizar una red de cable estructurado o cómo el estándar define una red de fibra óptica. Y, digamos, tener un marco referencial, conceptual, de saber cómo vamos respecto a lo que dice la norma. Bueno,
Después nos explica que hay dos modelos de protocolo, el modelo TCP/IP y el modelo OSI. El modelo TCP/IP, los modelos en capa nos ayudan a ver cómo se integran los diversos protocolos para posibilitar las comunicaciones de red. Los modelos de capa representan las operaciones de protocolo que ocurren dentro de cada capa y la interacción con las capas por encima y por debajo de ellas. El modelo de capa presenta muchos beneficios. Ayuda al diseño de protocolos porque los protocolos que operan en la capa específica tienen información definida sobre la que actúan y una interfaz limitada en las capas superiores. Fomenta la competencia, ya que los productos de distintos proveedores pueden trabajar en conjunto. Hace posible que se implementen cambios tecnológicos en un nivel sin afectar a los demás niveles. Proporciona un lenguaje común para describir las funciones y capacidades de la red, y el primer modelo de capas para comunicaciones entre redes se creó a principios de los 70 y se conoce con el modelo de Internet. Define 4 categorías de funciones que deben estar presentes para que las comunicaciones sean exitosas. Bueno, acá lo que nos menciona es el modelo OSI, que es un modelo referencial, conceptual, digamos, y también de implementación. El modelo TCP/IP nosotros lo configuramos en el celular, lo configuramos en la PC, lo configuramos en el notebook, lo configuramos en la red. Es decir, existe este protocolo TCP/IP y es un modelo compuesto por 4 capas. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de Internet y la capa de acceso a la red. Este modelo básicamente fomenta la competencia y la interoperabilidad y proporciona, digamos, un lenguaje común entre los dispositivos que, digamos, utilizan este protocolo. Es decir, cuando nosotros vamos a armar una red, tenemos dos modelos. El modelo OSI, que es conceptual, referencial, teórico, porque no configuramos el modelo OSI en una red. Y otro modelo que es TCP/IP, que es también un modelo conceptual, referencial, teórico, pero también es práctico, porque el TCP/IP sí nos permite configurar, digamos, este protocolo en los dispositivos de red. Es un modelo más orientado a la práctica. El modelo OSI es más orientado al teórico, a saber cómo funciona una red y cómo nos garantiza la interoperabilidad en una red entre distintos dispositivos. Bueno, seguimos con el modelo TCP/IP. El conjunto de protocolos TCP/IP utilizado para las comunicaciones por Internet sigue la estructura de este modelo. Bueno, acá vemos un cuadro en donde tenemos las 4 capas del modelo TCP/IP. La capa de aplicación representa datos para el usuario, más control de codificación y de diálogo. La capa de transporte admite comunicaciones entre dispositivos a través de diversas redes. La capa de Internet determina el mejor camino a través de la red, y la capa de acceso a la red controla los dispositivos de hardware y los medios que forman la red. Bueno, para explicarle esto, el modelo TCP/IP, hagan de cuenta que la capa de aplicación es la capa de diálogo con ustedes, entre la PC y ustedes. Ustedes en este momento están mirando la pantalla y, bueno, la pantalla en este momento está parada en la capa de aplicación porque está corriendo un software que le permite el diálogo entre ustedes y la computadora. Y están ejecutando un programa de red, un software de red. ¿Cuál software? El navegador. Ese software de red, que es el Internet Explorer, el Chrome o el Firefox, es un navegador. Ese navegador está utilizando un servicio y ese servicio está abriendo un puerto. Es un puerto de comunicación para poder salir a Internet. Bueno, ese puerto está en la capa de transporte. Y después, por ese puerto salen protocolos, que vendrían a ser paquetes, digamos, de red, salen a Internet y lo hacen a través de la capa de Internet, y esos paquetes, digamos, yo tengo acceso a esos paquetes a través de la capa de acceso a la red, que es la capa que nos permite poder acceder o volcar los paquetes en un medio físico, ya sea cable, fibra óptica o Wi-Fi. Entonces, para ejemplificar, digamos, cómo funciona el modelo TCP/IP, la capa de aplicación es la que nos muestra el software
de red que está corriendo en su PC. ¿Ya? En este caso, el navegador. Ustedes están viendo esta presentación a través del navegador, a través de un software que es el Webex. Software Webex está saliendo a Internet, está saliendo, digamos, a Internet a través de su router. Por lo tanto, este software está abriendo, está levantando un servicio y ese servicio está abriendo un puerto. Y ese puerto está en la capa de transporte. Por ese puerto, nosotros salimos a Internet a través de paquetes que están referenciados por la capa de Internet, que son paquetes IP que tienen una estructura y tienen la función de enrutamiento o direccionamiento. Y nosotros accedemos a esos paquetes a través de la capa de acceso a la red, porque es una capa que nos permite volcar el paquete al medio físico, ¿sí? Después tenemos el modelo de referencia, que bueno, este modelo es distinto. Acá nos menciona algo. Hay dos tipos básicos de modelos que usamos para describir las funciones que deben ocurrir para que las comunicaciones sean exitosas. El modelo de protocolo, este modelo coincide estrechamente con la estructura de un conjunto de protocolos en particular. Una suite de protocolos incluye un conjunto de protocolos relacionados que generalmente proporcionan toda la funcionalidad requerida para que las personas se comuniquen con la red de datos. El modelo TCP/IP es un modelo protocolo porque describe las funciones que ocurren en cada capa de protocolo dentro de un conjunto TCP/IP. Y el modelo de referencia que describe las funciones que deben completar en una capa en particular, pero no especifica exactamente cómo se debe lograr una función. Este modelo no pretende ofrecer un nivel de detalle suficiente para definir en forma precisa la manera en que cada protocolo debería funcionar en cada capa. El objetivo principal de un modelo de referencia es ayudar a comprender mejor las funciones y los procesos necesarios para las comunicaciones de red. El proyecto OSI de la ISO creó un modelo de referencia entre redes más conocidos. Se usa para diseño de redes de datos, especificaciones de funcionamiento y resolución de problemas. El modelo se conoce comúnmente como modelo OSI. Bueno, acá en esta presentación, en esta diapositiva, nos explica dos cosas. Primero que tenemos que tener en cuenta que existe un modelo de protocolo, que es el modelo TCP/IP, que es implementable, que es un modelo de 4 capas, en donde cada capa tiene una funcionalidad específica para las comunicaciones en red. Y después otro protocolo, otro modelo que se llama modelo referencial, es un modelo conceptual, teórico, que nos explica cómo funciona una red. Si nosotros en el día de mañana diseñamos una bicicleta y esa bicicleta queremos que se conecte a Internet, me tengo que remitir al modelo de referencia, porque ese modelo de referencia me, me dice qué funcionalidad tiene cada capa, y bueno, yo veré cómo implemento esa funcionalidad en la bicicleta para poder integrarla o que sea interoperable y esa bicicleta se comunique con un celular, con una notebook, con un tablet, ¿entiendes? Entonces el modelo referencial es simplemente algo teórico a la cual nosotros nos remitimos cuando queremos conectar algo en la red. Eh, y también nos sirve para poder solucionar problemas. Si a mí en una organización me llaman y me dicen, mira, la PC no tiene internet, ¿por dónde empiezan? Bueno, yo puedo empezar por la capa de aplicación o la capa física. Si mi intuición me dice que el problema puede estar por la capa física, es muy probable que verifique el conector para ver si está bien clipeado, si tiene la norma 568A, la 568B, si está, digamos, tiene enlazado, levanta el link, digamos, de conectividad. eh, y si es que mi intuición me dice que el problema puede venir por la capa de aplicación, es muy probable que le pregunte al operador qué instaló, qué software instaló recientemente, qué software desinstaló, qué acción realizó, porque puede ser que este, haya conflicto de puertos y, bueno, la solución sea por la capa de aplicación. Es decir, el modelo referencial también nos permite solucionar problemas. Es decir, nos permite pararnos en una capa y decir, no, el problema es la capa física, o no, el problema de la capa de enlace que encapsula mal los datos, o el problema de la capa de red, que bueno, tiene un número de IP repetido, o el problema de la capa de transporte porque está abriendo un puerto que ya está siendo utilizado por otra aplicación. Bueno, todos esos problemas, digamos,
se solucionan conociendo el modelo OSI y cuando se nos presenta el problema poder intuir por dónde puede venir el problema. ¿Entiendes? Por la capa de aplicación, por la capa de transporte, por la capa de red, por la capa de acceso o de enlace o por la capa física. Bueno, el modelo referencial está compuesto por 7 capas. Eh, de abajo hacia arriba, que vendría a ser la capa física, eso describe los medios mecánicos, eléctricos, funcionales de procedimientos para activar, mantener y desactivar conexiones físicas para las transmisiones de bits desde un dispositivo de red. Bueno, todo lo que es tangible se encuentra en la capa física, ¿no? El conector, el cable, el padcore, pigtail, el conector de fibra, el SC-APC, el SC-UPC, el puerto del router, el puerto del switch, todo esto se encuentra en la capa física y puede ser que físicamente esté dando problemas, digamos, el puerto o el jack o el conector o el padcore, el cable también puede ser que esté dando problemas porque el cable digamos, tienen problemas también los cables de red, sobre todo si es UTP, tengan en cuenta que los problemas más comunes son el acoplamiento eléctrico y el acoplamiento magnético y el ruido. Eso produce una atenuación en cable UTP. En fibra óptica, la atenuación se produce por polvo, humedad o suciedad. ¿Sí? Es decir, son los enemigos, digamos, de la fibra óptica, ¿no? En el enlace de datos, el protocolo de capa de enlace de datos describe los métodos para intercambiar tramas de datos entre dispositivos en un medio. Bueno, acá en la capa de enlace de datos lo que hace es ensamblar, digamos, los datos que vienen del usuario y armar una trama para poderlo volcar a Internet. La trama que normalmente utilizamos es la 802.3, ¿sí? Que es la trama de Ethernet. Esa trama, digamos, en la capa de enlace se define, se la arma y se la vuelca al medio a través de métodos de acceso. También puede ser una trama de Wi-Fi, digamos, a través de un método de acceso que utilice el Wi-Fi, que es acceso múltiple por detección de portadora y prevención de colisiones. La capa de red proporciona servicios para intercambiar los datos individuales en la red entre dispositivos finales identificados. Bueno, básicamente lo que nos da la capa de red es el ruteo, el enrutamiento, el direccionamiento a través de un número de IP, que es un protocolo sencillo, simple, que sirve para transportar o para poder direccionar o enrutar un paquete a través de la red. Transporte. La capa de transporte define los servicios para segmentar, transferir y rearmar los datos para las comunicaciones individuales entre terminales. Bueno, la capa de transporte básicamente nos indica un número de puerto, digamos, que ese puerto está vinculado a algún servicio y ese servicio está vinculado a una aplicación. Un ejemplo, ustedes levantan un navegador, ese es el servicio de navegación y está abriendo el puerto 80 o el 443, que es el puerto seguro, digamos. Si ustedes levantan un cliente de correo electrónico, está utilizando el servicio de correo electrónico y está abriendo el puerto 25 y 110. Si ustedes utilizan Telnet, está utilizando un protocolo Telnet, está utilizando un servicio Telnet y está abriendo el puerto 23. Si utilizan SSH, está utilizando el Security Shell, que es un servicio que utiliza el puerto 22. Si utilizan FTP, abren el puerto 20 y 21, y así. Digamos, la capa de transporte es básicamente lo que nos indica el número de puerto, y ese número de puerto está vinculado a un servicio, y ese servicio está vinculado a una aplicación. La capa de sesión proporciona servicios a la capa de presentación para organizar su diálogo y administrar el intercambio de datos. Bueno, esta es la capa que comienza o inicia el diálogo entre las PC que se quieren comunicar, ¿no? La capa de presentación proporciona una representación típica de los datos transferidos entre servicios de capa de aplicación. Bueno, acá básicamente lo que se define es el formato de los datos que se van a transportar por la red. Y la capa de aplicación contiene protocolos utilizados para la comunicación de proceso a proceso. Es decir, en esta capa están definidos protocolos vinculados a aplicaciones, digamos, a procesos de aplicaciones. Bueno, la comparación del modelo OSI y el modelo TCP/IP
Debido a que TCP/IP es un conjunto de protocolos utilizados para las comunicaciones por Internet, ¿por qué también necesitamos aprender el modelo OSI? Bueno, dijimos, el modelo TCP/IP es un modelo que yo voy a implementar, es decir, voy a hacer la práctica, voy a configurar mi celular con TCP/IP, voy a configurar la tablet con TCP/IP, voy a configurar la red con TCP/IP, es decir, es práctico, implementable. El modelo OSI es solamente referencial, conceptual, que nos sirve para saber cómo funciona una red y es un modelo al cual nosotros nos tenemos que remitir para poder entender el funcionamiento de una red o poder diseñar alguna cosa que sea interoperable con los dispositivos de red, por ejemplo, una bicicleta. El modelo TCP/IP visualiza las interacciones de los diversos protocolos que componen el conjunto de protocolos TCP/IP. Bien, eso, bueno, sabemos que cada una de las capas del modelo TCP/IP se ayuda. La capa de aplicación, digamos, la capa de transporte ayuda a la capa de aplicación, la capa de Internet ayuda a la capa de transporte y la capa de acceso a la red ayuda a la capa de Internet. No describe las funciones generales necesarias para todas las comunicaciones de red, describe las funciones de red específicas de los protocolos en uso de un conjunto de protocolos TCP/IP. Los protocolos que forman el conjunto TCP/IP pueden describirse en términos de modelos de referencia OSI. Las funciones que se producen en la capa de Internet se incluyen en la capa de red del modelo OSI, tal como se indica en la figura. La funcionalidad de la capa de transporte es la misma en ambos modelos. Bueno, acá nosotros en la figura podemos ver que la capa de acceso a la red del modelo TCP/IP forman parte del modelo, de la capa física y la capa de enlace de datos. La capa de Internet del modelo TCP/IP es la misma capa de red del modelo OSI. La capa de transporte del TCP/IP es la misma capa de transporte del modelo OSI y la capa de aplicación del modelo TCP/IP forma la capa de sesión, presentación y aplicación del modelo OSI. Entonces, cuando nos hablen de Internet, estamos parados en el modelo TCP/IP porque Internet no tiene ninguna capa del modelo OSI que se llame Internet. Cuando nos digan acceso a la red, estamos parados en el modelo TCP/IP porque no hay ninguna capa del modelo OSI que se llama acceso a la red. ¿Entienden? Entonces esto nos sirve básicamente para saber dónde estamos ubicados. Bueno, acá tenemos una diapositiva en donde tenemos la comparación del modelo OSI y el modelo TCP/IP. Bueno, la similitud de la capa de transporte se llama igual en ambos, ¿no? La capa 3, que es la capa de red, digamos, se llama capa de Internet en el modelo TCP/IP. La capa 4 se llama también capa de transporte en el modelo TCP/IP y en el modelo OSI. Y la capa de aplicación del modelo OSI es una sola capa. En cambio, en el modelo TCP/IP está compuesto por la capa de aplicación, presentación y sesión del modelo OSI. Bueno, el modelo TCP/IP y el modelo OSI se refieren a protocolos en varias capas porque el modelo OSI separa la capa de enlace de la capa física que comúnmente se refiere a estas capas inferiores. Bueno, esto vendría a ser el modelo, la presentación de la capa este, de esta unidad, que es el modelo 5. Fíjense que no tienen material acá. A ver, veamos si tienen la unidad 5. Estas unidades son cortitas. Bueno, no tienen práctica, digamos, en esta unidad. Acá tienen unas preguntas que son las 513. Bueno, acá yo las tengo contestadas. La pregunta 1, bueno, nos muestra cómo Bianca, un viajero polaco de Hanoi, Vietnam, se detiene y le pregunta a Gujet cómo llegar al templo.
Se comunican verbalmente y determinan que ambos hablan inglés. Puede recibir instrucciones en inglés. Para el templo, Bianca se las repite a Gullet. Gullet dice, sí, eso es correcto. Seleccione el orden de los protocolos de comunicación utilizando en este escenario. Bueno, primero definen un método, luego un idioma y luego cómo van a poder confirmar, digamos, que cada uno recibe los datos, ¿no? En la pregunta 2 nos dice que Rory está estudiando los campos dentro de la trama Ethernet para una prueba próxima y advierte que la dirección de control de acceso MAC de destino aparece primero antes que la MAC origen. ¿Cuál de las siguientes características del protocolo investiga Roy? Bueno, básicamente la encapsulación, porque bueno, ahí es donde tenemos la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. 3. A medida que Rory continúa estudiando Ethernet, descubre que una trama suele tener 64.518 bytes de información que se convierte en una serie de bits antes de enviárselas a la red. ¿Qué dos características de protocolos aprendió Roy? Bueno, básicamente la codificación y también el tamaño del mensaje. ¿Por qué la codificación? Porque, bueno, acá lo que está haciendo es convirtiendo, digamos, los datos a una serie de bits. Y el tamaño del mensaje, porque, bueno, habla del tamaño de 64.518 bytes. Bueno, los estándares, recuerden videos, básicamente para que le explique un poco más o mejor, digamos, respecto a los estándares. Y acá tienen otras preguntas que las comunicaciones de red, incluido el formato, el tamaño, la temporización y el encapsulamiento, se denominan protocolos, ¿no? Es el concepto. El IETF registra y publica estándares de Internet en documentos conocidos como, bueno, Request for Comment vendría a ser en donde están plasmadas todas las investigaciones que realizan estos estándares internacionales. Para acá pregunta, ¿cuál es el protocolo responsable de garantizar la entrega confiable? Bueno, TCP es, digamos, el protocolo que realiza funciones como control, secuenciamiento, eh, también define todo lo que es el acuse y recibo. eh, Así que, bueno, este vendría a ser el protocolo que realiza estas funciones. Pregunta 2, ¿qué protocolo utilizan enrutadores para reenviar mensajes del IP? Porque, bueno, es el protocolo que realiza el enrutamiento, ¿no? ¿Cuáles dos capas del modelo OSI se asignan directamente como una única capa de acceso a la red del modelo TCP/IP? Bueno, enlace y física. ¿En qué capa del modelo OSI ocurren los direccionamientos IP? En la capa de red. Bueno, tengan en cuenta que acá las traducciones están mal, ¿no? Y bueno, después ya tienen el resumen. Lo que sí pueden, para trabajar, digamos, con este tipo de unidades que son muy teóricas, les puede ayudar mucho el Wireshark. El Wireshark es un sniffer que nos permite husmear los paquetes que circulan por la red y ver el desglose o cómo, con qué protocolos está trabajando. Por ejemplo, acá eh, vamos a trabajar acá, vamos a cargar de Google. Wireshark. Como yo tengo la placa de red Ethernet, pero la capa de red Ethernet ahora la tengo vinculada a un router. Voy a iniciar con la placa Wi-Fi. Y ahí comienzo a iniciar, ¿ves? Y ahí estoy iniciando, digamos, con la placa de red Wi-Fi. Y si yo quiero pararme en un protocolo, por ejemplo este,
Bueno, acá podemos obtener mucha información de lo que dice este paquete. Por ejemplo, la dirección MAC origen, la dirección MAC destino, la dirección IP origen, la dirección IP destino, el puerto que está utilizando, el número de secuencia, que bueno, eso lo vamos a ver ya ahora, el puerto. Fíjense que si yo a medida que yo avanzo, digamos, y navego, por ejemplo, entro a Academy Cisco app, ahí estoy entrando a la página, Wireshark, como no lo detuve, debe estar todavía iniciando. Lo único que tienen que hacer es pararse en cada protocolo y tratar de determinar o el tamaño, eh, las direcciones, digamos, que tienen de origen y destino, la versión del protocolo, el número de IP y el puerto que están utilizando. Bueno, es un, es un software que nos permite ver, digamos, qué es lo que está circulando por la red. Yo le vuelvo a repetir, estoy iniciando con mi placa Wi-Fi. Y a medida que yo avance, bueno, yo cuando pongo detener, ahí puedo ver, digamos, cuáles son todos los protocolos iniciados, digamos, que está viendo este software, que es el Wireshark, de la red, que está circulando por Wi-Fi. Entonces, digamos, para este tipo de unidades que son teóricas, este software ayuda muchísimo, porque trae información y a medida que yo puedo comprender la información que trae, mejor, digamos, me siento más seguro, digamos, en los conocimientos que nos dice la parte teórica. ¿Sí? Así que es 100% recomendable este Wireshark. Cuando ustedes inician el Wireshark, digamos, lo descargan y bueno, cuando ustedes inician, ya detecta, digamos, cuáles son las placas que pueden iniciar. Y fíjense que acá, digamos, está armando como un gráfico. Bueno, entonces acá también en la placa de en la placa de red también me está armando un gráfico y en la virtual también. Y en el Bluetooth también capaz que porque ahora tengo un auricular por Bluetooth y también capaz que me comience a indicar que se puede iniciar, ¿sí? Ustedes le tienen que decir por dónde van a comenzar a iniciar, es decir, por dónde van a comenzar a espiar los paquetes, botón derecho, y pueden iniciar captura, y ahí inician, digamos, la captura de los paquetes de ese medio de red. Sí, ahí está iniciando. Fíjense que lo único que cada uno de estos son paquetes o tramas. Si yo me paro en uno, puedo saber, por ejemplo, qué información tiene. Esta es una trama TCP. ¿Sí? Fíjense que tiene la dirección MAC origen, la dirección MAC destino, la versión del protocolo IP, que es la versión 4, la dirección IP origen, la dirección IP destino, el puerto que está utilizando, el puerto origen, el puerto destino, el número de secuencia, el ACK y la longitud. Eh, Les recomiendo que trabajen con esto, traten de instalarlo en su PC, es gratuito, no, este, no cobran nada, digamos. Bueno, de esta unidad, preguntas. Pregunten, pregunten. Bueno, sigamos con la unidad 6, porque son muchas unidades y bueno, hay tiempo todavía para que veamos la unidad 6. Bueno, en la unidad 6 vamos a ver medios de red.
es recomendable ver los videos. Bueno, acá nos dice que una red tiene medios, digamos, ¿no? Que vendría a ser los dispositivos físicos por los cuales se comunican. El medio proporciona el canal por el cual viaja el mensaje desde el origen hasta el destino. Las redes modernas utilizan principalmente tres tipos de medios para interconectar dispositivos, que vendría a ser los hilos metálicos de cable, que los datos se codifican en pulsos eléctricos, la fibra de vidrio, los datos se codifican como pulsos de luz, y la transmisión inalámbrica, los datos se codifican a través de la modulación de frecuencias específicas en ondas electromagnéticas. Bueno, acá nos señalan los tres medios más conocidos para trabajar en red: el cable UTP, el cable de cobre, que viene un cable con 4 pares, el blanco naranja, blanco verde, blanco naranja naranja, blanco verde verde, blanco azul azul y blanco marrón marrón. Bueno, este tipo de medio, digamos, recuerden que no se puede trabajar con segmentos de más de 100 metros porque genera mucha degradación de la señal. Y bueno, todo lo que es interferencia eléctrica, interferencia magnética, el ruido, el noise y el crosstalk, que es el acoplamiento electromagnético de los pares, generan degradación de la señal. Sin embargo, hoy en día sigue siendo muy utilizado. De hecho, ustedes deben tener un passport de su router a un modem o algo parecido, digamos. Deben estar utilizando todavía cable UTP. La ventaja es que es económico, todavía, digamos, se utiliza mucho y es un estándar, digamos, ¿no? Y ya sea eh, utilice la norma 568A o 568B, recuerden que hoy en día nos permite utilizar cualquier norma porque ya los fabricantes de hardware vienen con norma MDIX, que, digamos, permite conmutar internamente en el puerto, digamos, las conexiones. Y de esa manera puedo conectar un cable derecho o cruzado entre dos routers, entre dos switches, entre un switch y una PC, ya no importa, digamos. Bueno, de cable OTP vienen en rollos. Bueno, acá en Argentina está entrando muchos rollos de 100 metros, de 300 metros, pero no se pueden empalmar, digamos, no se cortan y ya no se pueden empalmar, digamos. Eh, Tienen una degradación también por la distancia, eh, el cable UTP. Después tienen lo que es fibra de vidrio, que bueno, es básicamente la fibra óptica, que la fibra óptica es un medio diferente porque no tiene limitaciones de distancia. La fibra óptica, digamos, utiliza un haz de luz en un tubo de vidrio que viaja por reflexión y refracción de un extremo al otro. Se atenúa por polvo, por humedad y por suciedad. La fibra óptica tiene un degradamiento interno y externo. El degradamiento interno forma parte del proceso de fabricación de la fibra óptica. Por eso siempre es recomendable en fibra óptica comprar marcas como Faber-Home, Furukawa, Huawei, Tricom. Son marcas conocidas que se adhieren a estándares internacionales de procesos de calidad de fabricación. Porque si compramos fibras ópticas truchas, es decir, que no tienen marca, pero no están adheridas a ningún estándar de calidad, es muy probable que esa fibra óptica venga con muchas impurezas propias del proceso de fabricación. Y respecto a eso no podemos hacer nada nosotros, ¿no? Ya la fibra óptica viene con las impurezas propias del proceso de fabricación, por lo tanto su pérdida, la pérdida normal que puede tener la fibra por kilómetro es 0,22 dB por kilómetro. Y bueno, si nosotros compramos una fibra óptica trucha, capaz que tenemos 0,50 por kilómetro. Y obviamente en 10 kilómetros son 5,5 dB de pérdida por kilómetro por fibra óptica, en 10 kilómetros. Entonces, digamos que en fibra óptica, si bien no tiene atenuación, digamos, comparado con el cable UTP, hay que tener mucho cuidado cuando van a comprar y compren fibra óptica de buena calidad, que sea de marca, que esté sometida a procesos de calidad, su proceso de fabricación. Y la transmisión inalámbrica, bueno,
si bien, digamos, la transmisión inalámbrica, tanto indoor como outdoor, ha crecido, tengan en cuenta que indoor ya ustedes capaz que en su casa tienen norma 802.11 AC o N o AX, digamos que son las últimas normas que han aparecido. También apareció el Wi-Fi 5 y el Wi-Fi 6, que tiene obviamente mayor velocidad de transmisión. Eh, el, en outdoor también, digamos, creció muchísimo todo lo que es la tecnología inalámbrica con el Wi-Fi 6. Hoy en día podemos encontrar marcas de antenas que te hacen enlaces de 50 kilómetros y te transmiten 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigas, 5 gigas. Bueno, también depende de la distancia, ¿no? 20 kilómetros seguro, ya a partir de los 20 para arriba pueden encontrar hasta 50, 60 kilómetros, pero no pasa más de 1 giga. Pero también creció bastante y es una tecnología que sigue creciendo, digamos, ¿no? Tanto indoor como outdoor. Siguen apareciendo nuevas normas y siguen apareciendo nuevos estándares que lo hacen realmente un competidor de lo que es la fibra óptica. Pero tengan en cuenta que la transmisión inalámbrica se atenúa por todo, ¿no? Porque, bueno, está utilizando el aire como medio de comunicación y se atenúa por árboles, por vidrio, por madera, por chapa, por hormigón, por todo se atenúa, digamos, la transmisión inalámbrica. La mayor parte de los fabricantes utiliza esta tecnología con línea de visión, pero también hay fabricantes que desarrollan tecnología inalámbrica sin línea de visión, son los menos. En su momento, bueno, ahora mucho cambio, bueno, cambio es, digamos, apareció cuando se dividió Motorola y parte de sus técnicos de Motorola se crearon Cambio Network. Y hoy en día es una marca, digamos, que muy reconocida de transmisión inalámbrica y está constantemente a la vanguardia y sacando nuevas normas y nuevos equipos que tienen mayor velocidad, mayor ancho de banda, menos atenuación, menos degradación, corrigen el tema de la latencia. A esto le tendríamos que sumar, digamos, también como un medio Starlink, ¿no? Que, digamos, utiliza, hoy en día se va a poner de moda acá en Argentina porque, bueno, estas 2 semanas se vendieron más de 50.000 equipos, muchísima cantidad de equipos. O sea, como está abierto a cualquiera, digamos, eh, mucha gente, digamos, se vende por Frávega, por Mercado Libre, por la página propia de Starlink, hay otra red, eh, Cetrogar, se vende por todos lados de Starlink, pero 50.000 equipos no sé, no creo que no lleva ni un mes desde que se abrió la venta, es muchísimo. Es muchísimo, pero bueno, ojalá que también ayude a la interoperabilidad. Yo me compré un equipo que no me llegó todavía, pero digamos, eh, lo voy a probar y bueno, cuando lo pruebe les comento, pero por lo que yo escuché de los comentarios, anda bastante bien en la Argentina, prácticamente tiene un 90% de cobertura de la Argentina. Ustedes a través de una app que bajan de su celular pueden saber, digamos, parados donde quieren utilizar Starlink, hacer un site survey, que vendría a ser hacer un analizador de espectro para saber si tiene cobertura en el lugar donde están parados, ¿no? Entonces el app le va a decir, sí, tenemos disponibilidad y, y bueno, en la página oficial dice que hay un 80% de cobertura a nivel nacional, o sea, que este, no creo que tengan problema. Bueno, los 4 criterios principales para elegir los medios son: ¿cuál es la distancia máxima en la que el medio puede transportar una señal exitosamente? Bueno, tengan en cuenta que el cable UTP tiene la limitación de los 100 metros, entonces prácticamente ahí queda descartado y entran a competir la fibra óptica y la tecnología inalámbrica, donde se degradan de diferente manera, en donde también los costos son distintos y entran a analizarse los criterios, ¿no? ¿Cuál es el entorno en el que se instalaron los medios? También, bueno, si es el hogar, obviamente me conviene Wi-Fi. eh, si es un hospital o algo grande, digamos, capaz que me conviene
digamos, armar una red mesh con hotspot y esa red estén conectados por cable de fibra óptica. ¿Cuál es la cantidad de datos y las velocidades que deben transmitirse? Bueno, si necesitamos mucha capacidad, fibra óptica, ¿no? A pesar que la tecnología inalámbrica hoy ha crecido con normas nuevas y el Wi-Fi 6 aún no logra compararse, digamos, con la fibra óptica. ¿Y cuál es el costo del medio y de la instalación? Que también puede ser un criterio de elección, el tema de los costos, ¿no? Que la fibra óptica es cara, digamos, es una tecnología cara. Bueno, acá tenemos el cable par trenzado. Eh, la tecnología Ethernet generalmente usa cables de par trenzado para interconectar dispositivos. Debido a que Ethernet es la base de la mayoría de las redes locales, el par trenzado es el tipo de cable de red más común. El par trenzado, los cables se agrupan en pares, se centran y se trenzan para reducir la interferencia. Los, los pares de cable están coloreados para que puedan identificar el mismo cable en cada extremo y por lo general en cada par uno de los cables es de color sólido y su compañero es con rayas del mismo color sobre un fondo blanco. Bueno, acá podemos ver que el blanco verde verde, blanco azul azul, blanco naranja naranja y blanco marrón marrón. Esto, respecto a esto tenemos que saber dos cosas, ¿no? Que son importantes. No puedo utilizar un pad por comprado, certificado, que obviamente lo vende en el Mercado Libre de 2 metros, 3 metros, 10 metros, 15 metros, 20 metros, 30 metros, lo que ustedes necesitan, y obviamente es 100% recomendable porque esos tipos de padcore ya están prensados, digamos, con otra tecnología y ya, digamos, están sometidos a normas de calidad y obviamente si es que nosotros vamos a armar data center o tenemos algo importante en nuestro centro de datos, utilizar hardcore que sean certificados. Ahora, también podemos armar hardcore, digamos, podemos armar con una limpiadora, podemos armar y colocar un conector acá, pero también eso no está sometido a ninguna norma de calidad. Puede ser que armemos perfecto y ande de 10, pero también podemos cometer, digamos, errores y armar un conector mal y eso obviamente no va a tener, no va a levantar el enlace. Eh, eso, digamos, utilicen o empleen, digamos, la crimpeadora cuando no es algo muy importante, digamos, que nosotros debemos conectar o comunicar, pero en la mayor parte de los casos traten de utilizar patchcore certificados. Ya hablamos de este tipo de cables, las interferencias magnéticas, eléctricas, el ruido y el crosstalk. Fíjense que acá nos dice que están trenzados. ¿Por qué están trenzados? Precisamente para poder aislar el crosstalk, que vendría a ser el acoplamiento electromagnético que genera un par en su vecino, ¿no? En su vecino, digamos. Y cuanto más trenzado sea el cable, mejor. Este es el Cat5e. Si nosotros vamos al Cat6 y ustedes pelan un Cat5e y lo comparan con un Cat6, el Cat6 tiene mejor trenzamiento. Y si es que comparan el Cat5 con el Cat6A, tiene más trenzamiento. Cuanto más trenzado está, menos ruido y menos crosstalk tenés. Por lo tanto, digamos, el nivel de trenzado también me indica, digamos, una mejora, ¿no? En el cable UTP. Bueno, el coaxil prácticamente no está ya en uso, o lo utilizan muy pocos operadores de cable. Es uno de los primeros tipos de cableado de red, el tipo de cable de cobre que utilizan las empresas de televisión por cable. También se utiliza para conectar los diversos componentes que forman los sistemas de comunicaciones satelitales. Tiene un único núcleo de cobre rígido que conduce una señal, una capa de aislamiento o blindaje de metal trenzado y una cubierta protectora normalmente rodean este núcleo. Es una línea de transmisión de alta frecuencia para transportar señales de banda ancha o de alta frecuencia. Bueno, muy pocas operadoras de cable quedan con este tipo de tecnología. Genera mucho ruido, no es, no tiene menor confiabilidad que un cable TP y
Las operadoras que todavía quedan con este tipo de cable, la mayoría ya está pasando a fibra óptica, que es un salto cualitativo, digamos, en el medio, y las que no pasen van a morir. La tecnología muy limitada. Y la fibra óptica, bueno, que también hablamos, puede ser de vidrio o de plástico con un diámetro similar al del cabello humano y puede transportar información digital a muy altas velocidades a largas distancias. Dado que usan luz en lugar de electricidad, la interferencia eléctrica no afecta la señal. Tienen muchos usos además de las comunicaciones. Tiene un ancho de banda muy amplio que permite transportar grandes cantidades de datos. Sus usos incluyen redes troncales, entornos de grandes empresas, grandes centros de datos, compañías telefónicas, imágenes médicas, tratamiento médico e inspección e ingeniería mecánica. Bueno, es un medio que llegó para quedarse y por mucho tiempo, comparado con lo que había, digamos, es un salto cualitativo enorme porque la fibra óptica es muy pequeña y nos menciona que un pelo de fibra es de menor tamaño que un pelo de su cabello. Pelo de su cabello tiene 11 nanomicrones, la fibra óptica tiene 9 nanomicrones. ¿Sí? La fibra óptica tiene distintos tipos de revestimiento, algunos cumplen función de elongamiento, otros cumplen función de compresión y otros cumplen función de condiciones climáticas. Por ejemplo, no es lo mismo instalar una fibra óptica en la puna que en la fibra óptica en la ciudad, porque en la puna corre mucho viento, en la fibra óptica, digamos, se mueve mucho, el vano se mueve mucho, y bueno, hay un tipo de fibra que se llama figura 8, que viene con una mochila de acero. Ese tipo de fibra que viene con una mochila de acero hace que la fibra esté mejor sujeta, mejor instalada en zonas donde hay mucho viento y no se mueva mucho. Eh, no es lo mismo instalar una fibra óptica aérea que una fibra óptica subterránea. Aérea tiene que tener condiciones, por ejemplo, ser dieléctrica, eh, antihumedad, y si es subterránea, tiene que ser antihumedad, antiacosa, tiene que tener una capa antirroedor para el tema de las ratas. Hay distintos tipos de fibra, hay indoor, outdoor, hay para troncal, hay para instalaciones internas. O sea, es un medio masivo de comunicación muy confiable. eh, el degradamiento de la fibra óptica pasa por otro lado, más que nada por la instalación del técnico, en la macrocurvatura, en la microcurvatura, en la suciedad, en las manos que nosotros utilizamos para fusionar, conectorizar. Cuando tenemos la mano sucia, se ensucia la fibra óptica y obviamente ser un pelo, imagínense, más delgado que su cabello, no puedo ver yo la suciedad. Entonces, pero la suciedad está. Entonces hay un proceso en donde la fibra óptica se tiene que pelar, se tiene que cortar y se tiene que limpiar, digamos, ¿no? Y la fibra óptica tiene que estar 100% limpia. Tampoco tiene que tener exceso de alcohol, porque el exceso de alcohol también, digamos, genera pérdida. Tiene que tener una limpieza con un algodón, digamos, que tienen que pasarla a la fibra óptica y después pasar un algodón seco para eliminar todos los residuos de alcohol que quedan. El tratamiento de la fibra óptica es necesario que el técnico sepa, haya hecho un curso. Se lo digo con mucha experiencia, porque los errores más comunes que cometen los técnicos en instalaciones de fibra óptica es precisamente suponer que la fibra óptica se instala como un cable eléctrico, se instala como un cable coaxil, de la misma manera, y cometen errores groseros, digamos, ¿no? Por ejemplo, la fibra óptica no se puede doblar, no puede tener ángulo de 90 grados, no puede tener macro dobladez, el drop no puede tener torceduras. Bueno, hay muchos detalles que realmente si una persona no hizo un curso, no le alguna vez de fibra óptica, va a cometer y después, bueno, cuando tiene mucha pérdida se preguntan, ¿no? ¿Por qué tiene mucha pérdida? Porque, bueno, los preformados que utilizan, algunas veces no son del diámetro nominal de la fibra, entonces la aprietan mucho, cuando la aprietan mucho genera mucha dispersión en la luz, y esa dispersión genera pérdidas. Bueno, hay un montón de detalles en la fibra óptica que siempre yo recomiendo que la instale gente que tiene conocimiento, haya hecho un curso, porque, digamos, siempre se ofrecen los electricistas y los
operadores de cable no instalar fibra y creen que es lo mismo, no es lo mismo, es más delicado, mucho más delicado la fibra óptica, ¿sí? Y se necesita tomar y tener los conocimientos como para poderla instalar correctamente, porque la fibra óptica en términos normales tiene 0,22 dB de pérdida por kilómetro. En 10 kilómetros son 2,2. Eso, si la fibra óptica es de calidad, si la fibra óptica es de marca, si la instalación está bien hecha, me va a generar los 2,2 de pérdida por 10 kilómetros, dijimos, ¿no? Ahora, si yo me compro fibra Furukawa, fibra Fibercom, fibra de GLC de marca, que sé que es de calidad, y se lo doy a una persona sin experiencia, esa persona va a cometer errores en la instalación en donde ya esos errores van a ser extrínsecos a la fibra, ¿sí? Extrínsecos, externos a la fibra óptica, que no tienen nada que ver con el proceso de fabricación, sino que tienen que ver con el montaje, con el instalador, con el técnico. Y ese técnico, en vez de generar 0,22 dB de pérdida por kilómetro, va a generar 3,3 o 5 dB de pérdida. En 10 kilómetros va a tener, va a tener, bueno, si genera 0,5 dB de pérdida, en 10 kilómetros va a tener 5 dB de pérdida. Comparado a 2,2, estamos perdiendo 3, y algo de dB de pérdida, digamos. ¿Sí? Y eso es significativo. En un presupuesto óptico es significativo. Así como ustedes hacen un presupuesto para administrar la plata en su casa y dicen, bueno, este mes voy a tener menos gasto, voy a tener más ingresos. Bueno, el presupuesto óptico es básicamente cómo van a administrar la luz, es saber cuánto van a perder en un conector, cuánto van a perder en una fusión, cuánto van a perder por kilómetro de fibra óptica, cuánto van a perder en una caja NAP de un splitter de 1 en 8, cuánto van a perder en una caja NAP de un splitter de 1 en 16, es administrar las pérdidas y siempre se trata de minimizar esa pérdida. La única forma de minimizar esa pérdida es con experiencia y conocimiento. La única, lo tiene que hacer alguien que ya haya hecho un curso o que, digamos, tenga mucha experiencia en fibra óptica. Bueno, chicos, preguntas, es ahora el momento. Pregunte. Pregunte sin miedo. Chicos, pregunten. ¿No hay preguntas, chicos? Bueno, 20, descansamos 10 minutos. A las 20:20 habilito ciberseguridad si continuamos con el curso. ¿Listo, chicos? Nos vemos en 10 minutos.